La ANEP puso en marcha uno de los puntos clave del plan de transformación educativa del gobierno que asumió en marzo de 2020. ¿Cuál? La reforma de la currícula desde educación inicial hasta el final del bachillerato. El 6 de abril, el CODICEN aprobó un documento base que establece los lineamientos generales para diseñar los planes y programas de estudio. Una de las pautas definidas en ese texto es que los nuevos programas deben estar enfocados en un conjunto de competencias, de modo de conectar los aprendizajes entre sí y con la vida real de los estudiantes. Se sostiene que los cambios propuestos apuntan a mejorar los aprendizajes para que estén en relación con las necesidades existentes que requieren personas con actitudes y aptitudes acordes a los tiempos que corren y dispuestos a enfrentar incertidumbres de futuro. Los representantes docentes en el CODICEN que votaron en contra del documento alertan que este enfoque por competencias diluye los conocimientos y las disciplinas tradicionales. Recién escuchábamos argumentos de Daisy Iglesias, maestra, representante justamente de los docentes en la ANEP. ¿Qué dicen desde el oficialismo, desde el gobierno? Conversamos a partir de este momento con el doctor Juan Gavito, uno de los 3 consejeros designados por el Poder Ejecutivo. Doctor Gavito, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, Romina, Emiliano y audiencia, con mucho gusto. Una primera consideración general. A ver, Emiliano recién hacía algún extracto de los principales aspectos que plantea este documento. ¿Cuál es el espíritu que lo guía, digamos? ¿Qué es lo que usted destacaría? Bueno, a mí me gustaría antes que eso poner un poquito en contexto la situación. Digamos, esto se inscribe en la ejecución de unos lineamientos estratégicos que la ANEP definió en el año 2020 junto con su proyecto de presupuesto. Es decir, ahí se presentó un plan de desarrollo educativo, un plan integral, que tiene 6 lineamientos. Uh-huh. El tercero de estos lineamientos es la adecuación de la propuesta curricular, que es en el punto en que estamos, o el punto que estamos debatiendo ahora. No es lo único que se ha hecho. En paralelo se han hecho muchas otras cosas que otro día conversaremos. Ahora bien, ¿por qué se consideró que la adecuación curricular era una de las cuestiones fundamentales que había que hacer? También, fíjense, por ejemplo, que de quienes inician la educación obligatoria, es decir, desde la preescolar o inicial hasta que deberían salir al término del bachillerato o la educación media, solo 1/3 la finalizan en edad oportuna. Es decir, perdemos por el camino 2/3. Es gravísimo. A su vez, de esos que terminan el bachillerato, solo el 70% ingresa a la educación superior, es decir, a alguna universidad o a la formación docente o a otros cursos terciarios. Y de los que ingresan, la devolución que nos hacen las instituciones es que tienen dificultades para proseguir sus estudios. Y ni que hablar las dificultades que tienen todos los muchachos y todos los ciudadanos en general para conseguir trabajo y para permanecer en ese trabajo. Entonces, algo había que hacer. Uh-huh. Me parece que quedarnos de brazos cruzados sería una contradicción respecto de lo que es nuestro mandato institucional. Eso como ¿por qué estamos embarcados en esto? Y evidentemente, desde ya voy diciendo que algo no estaba funcionando bien en el modelo anterior, porque tenemos estos resultados que han sido evaluados por organismos internacionales como PISA, como organismos multilaterales o como nuestro propio INED, ¿verdad? Sí. Adelante. Le pregunto entonces por lo siguiente, teniendo en cuenta ese diagnóstico, digamos, que usted hacía y señala, bueno, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Sí. Este documento, ahora concretamente, con el que se inicia la discusión, ¿verdad?, con lo que va a ser en los próximos días en las asambleas técnicos docentes de los centros, después en otros niveles, se hace hincapié sobre todo en el concepto de competencias. Para usted, a ver, ¿cómo se baja a tierra este concepto de competencias para introducirla dentro de los programas de estudios más tradicionales
que seguramente no tiendan tampoco a desaparecer, ¿no? Bien, ya vamos a llegar a eso, Romina, pero quiero seguir un poquito con el contexto. Entonces, estamos hablando de que la ANEP, con su proyecto de presupuesto que presentó al Ejecutivo y al Parlamento, ya anunció esto. Y ahí, en el objetivo 3.2 decía, definir competencias y ajustar perfiles para todos los niveles educativos. Y ajustar las competencias transversales y específicas. O sea que no es que desembarcamos ahora con este término, sino que... Usted lo que resalta es eso, es que cuando se presentó el documento en el Parlamento, ¿cómo fue que lo denominó el documento de la ANEP? ¿El anterior? El plan de desarrollo educativo. El plan de desarrollo educativo, ahí ya estaba el concepto de competencia, ya se sabía que se iba a ir por este lado. En el objetivo 3.2, voy un minutito atrás. El que tenga interés en profundizar en el diagnóstico, en ese mismo documento hay un diagnóstico para mí muy profundo y con mucha información, y eso está disponible. Pero también hay otra cuestión, que es la ley 19.889, vulgarmente conocida como LUC, dio nueva redacción al artículo 21 de la Ley de Educación General. Y ahí claramente dice que la educación formal es aquella que, organizada en diferentes niveles o modalidades, constituye de manera unificada el sistema educativo que promueve el Estado con el objetivo de garantizar el desarrollo de competencias para la vida. Quiere decir que el concepto ya dejó de ser un concepto a discutir en la academia y pasó a ser un mandato institucional para nosotros en el marco de nuestra autonomía, por el plan de desarrollo de ANEP, y para la ciudadanía toda, porque es un mandato que está contenido en una ley orgánica. Pero ahí usted lo que señala, dice, bueno, el concepto de competencia ya lo introdujimos como tal. Mi pregunta es, ¿cuánto entonces se va a debatir con los docentes propiamente dicho? Bien, entonces sigo con la cronología. Nosotros en junio del año pasado aprobamos 2 documentos, una guía para la transformación curricular integral y una hoja de ruta para esa transformación curricular. Y ahí, una vez más, se habla de formación y desarrollo de un ciudadano con competencias generales y específicas. Quiere decir que esto estaba anunciado y lamentablemente todo el debate, que yo celebro que ahora vuelva sobre los aspectos de fondo, se centró, así como otrora era sobre el aspecto presupuestal, sobre el poder dentro de la ANEP, es decir, quién mandaba, pero no para qué y para hacer. Entonces, finalmente, creo que es una cosa positiva que en este momento estamos debatiendo las cuestiones de fondo. ¿Qué pasó desde entonces? Hubo una serie de consultas, ¿verdad? Trabajaron nuestros propios especialistas, que no es que los nombramos ahora, los funcionarios de carrera de primaria, secundaria, UTU y formación docente, son los que, designados por sus respectivas autoridades, integraron grupos de trabajo. Se consultó a personas ajenas a la institución, se convocó a los partidos políticos, se convocó a otras instituciones, incluidas las terciarias ajenas a la ANEP, se convocó a referentes sociales del mundo del trabajo, de la empresa, de la creatividad, una serie de personas que tendrían algo que decir. Como resultado de todo ese proceso es que se llega a este hito, a este documento actual, que, como ha sido dicho, por un lado, no es que aparece ahora como un hongo, pero tampoco es la versión definitiva. Faltan una cantidad de etapas, de instancias, para bajar esto, que son lineamientos generales, a planes y programas concretos. O sea, hay que definir perfiles de egreso, progresiones de aprendizaje y demás. De modo que yo creo que estamos en un buen momento para seguirlo mejorando y perfeccionando, y hay que abandonar un poco ese pensamiento binario de bueno, malo, contenidista, competencial. No, el hecho de que se hable de competencias no quiere decir que se vaya a abandonar los contenidos, hacia los programas de contenido, ni que desaparezcan las disciplinas. Eso es un disparate. Entonces, nosotros... ¿Usted se inclina también por esto que señalaba la maestra Daisy Iglesias respecto a un sistema mixto, digamos, que tenga parte de contenido, que tenga parte de competencias? En lo personal yo hago acuerdo total con eso. Lo que pasa es que el péndulo, digamos, estaba tan inclinado hacia lo que se llaman los contenidos, que se había perdido de vista las competencias. Y cuando hablamos de competencias, no estamos queriendo preparar gente para
para insertar en el mundo del trabajo, porque esa sí fue una concepción de la primera década del siglo XX. Estamos hablando de cosas mucho más concretas. Yo no puedo pretender que un adolescente sepa despejar ecuaciones y que lo aprenda solo para pasar de año, pero que después vaya al súper y no sepa comprar lo que le conviene más, o vaya a la casa a hacer una torta y no sepa calcular las proporciones, o llegue a la universidad, para citar un ejemplo de mi profesión en la actividad privada, me recite el Código Civil de memoria, pero no sepa contestar una demanda. Entonces, ese péndulo tiene que situarse en algún punto intermedio, y yo efectivamente haría acuerdo sobre un currículum mixto. ¿Y eso se discutió ahora concretamente? ¿Por qué en el documento como tal no se pone más énfasis en ese aspecto, en ir a una cosa más mixta? Romina, eso está abierto a la discusión, está abierto a los aportes. Yo aspiraría a que hubiese al fin de este proceso una síntesis dialéctica, y los que me escuchan saben a lo que me refiero, en el sentido de que se sitúe la definición final en el mejor de los puntos. Pero ni la UNESCO, ni la Unión Europea, ni los países que han adoptado han hecho opción por por las competencias, han abandonado los contenidos. Sería absurdo, ¿verdad? Creo que nadie lo está pensando. Entonces yo creo que tenemos que abordar el problema con una actitud positiva. Entonces lo que hay, digamos, es como una diferente interpretación. Digo, pensando en lo que señalaba la maestra Iglesias de por qué ella no acompañó, y ella decía, bueno, yo hubiera acompañado si hubiera hecho algo más equilibrado en ese sentido. Yo no lo digo en el caso de la inspectora Daisy, pero sí digo que la gente en Uruguay, y no solo en este tema, sino en todos, tiene tendencia a posicionarse en tribunas antagónicas y a presumir del otro malas intenciones. Entonces, la primera actitud es replegarse y oponerse. Entonces, yo creo que acá la actitud debería ser abrirse y aportar, y eso es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, en ese sentido, los oyentes pueden ser optimistas respecto a que se pueda llegar a acuerdos. Yo creo que deberían serlo y deberían ayudar a que así fuera, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, la sociedad de todos los colores e inclinaciones creo que no está satisfecha con los resultados de nuestro sistema educativo. Entonces, para poder hacer cambios tenemos que estar abiertos a los cambios, porque si no, ¿cuál es la consecuencia? Dejamos todo como está, no se formula ningún cambio, porque de esa manera vamos a seguir haciendo más de lo mismo y teniendo los mismos malos resultados que tenemos ahora. Doctor Gavito, yo le preguntaba cómo se baja a tierra esto, ¿no? Que son, digamos, lineamientos para empezar a discutir, donde se pone, y usted decía, ¿no? Estuvo tan volcado hacia el contenido del sistema educativo que ahora se pone más énfasis en las competencias, pero no descarta que se pueda llegar a ese punto medio entonces. Después, en una etapa posterior, en agosto, tengo entendido, lo que van a hacer es bajar esto a tierra en programas concretos, en currículas concretas, ¿verdad? Exactamente. Y ahí va mi pregunta, ¿cómo se baja a tierra el concepto de competencia para introducirla entonces dentro de los programas de estudios más tradicionales? Bueno, en esa resolución que ustedes citan, se definieron 10 competencias agrupadas en 2 dominios o campos, ¿no? Competencias en comunicación, en pensamiento creativo y crítico, las estoy sintetizando, ¿verdad? En científico y computacional, competencia metacognitiva, que es la que nos permite aprender, por decirlo de alguna forma, es decir, saber identificar mis fortalezas y debilidades para seguir progresando en los estudios. Competencia intrapersonal e interpersonal, es decir, saber trabajar con otros, iniciativa y orientación a la acción, ciudadanía local, global y digital. Pero yo quiero volver un poquito a la polémica. Si los programas y contenidos actuales estuviesen tan bien diseñados y fuesen tan bien ejecutados, estas competencias tendrían que naturalmente estar presentes al final del ciclo, y no lo están. Y a su vez, los que crean que por enunciar estas competencias no van a tener que seguir enseñando idioma, lengua materna, un idioma extranjero, historia, geografía, matemática, tampoco las van a lograr. Entonces, yo creo que estamos enfrascados en una
en una polémica bastante absurda si nos ponemos a analizarla científicamente. Pero con un ejemplo concreto, a ver, ¿qué implica haber adquirido una competencia? ¿Cómo se aprende y cómo se evalúa en el caso de una competencia? Y bueno, es la posibilidad de enfrentar situaciones nuevas y saberlas resolver, aunque yo no las haya tenido en mi programa. Es decir, que te das cuenta que puede haber situaciones en las que yo, más allá de los contenidos memorísticos, pongo el caso de historia por decir algo, sepa entender lo que está pasando ahora en Ucrania, aunque haya estudiado la guerra de Crimea, ¿verdad? Pero que sepa que la Unión Soviética no existe más, que sepa que ahora Rusia, que sepa que Ucrania fue parte de la Unión Soviética. Quiero decirte, saber entender la vida, pero también saber entender otras situaciones, como te decía antes, que tienen que ver con lo cotidiano. Sobre todo también saberse insertar en el mundo del trabajo como emprendedor o como dependiente. Entonces hay también otras competencias que tienen que ver, que deberían estar en la vieja educación moral y cívica de cuando yo iba al liceo. Es decir, yo tengo que saber lo que está bien y lo que está mal, tengo que saber respetar al prójimo, tengo que saber que tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Entonces, creo que lo que se está... Pero pienso en el escrito, ¿no? En el escrito en secundaria. Bueno, cuando la educación tiene un fuerte énfasis desde el punto de vista enciclopedista y de contenidos, bueno, puedo haber desarrollado mejor o peor determinada unidad temática, ¿no? Por ejemplo, que se me planteaba en el escrito. Ahora, en el caso de la competencia, en ese caso, ¿cómo se evalúa específicamente? Bueno, se evalúa por la vía justamente de enfrentar al estudiante a situaciones y que las sepa resolver. ¿No? Un trabajo más en proyectos, hay que pensar en eso. Por ejemplo, el proyecto, las famosas habilidades STEAM, que es una sigla en inglés, ¿verdad? Ciencia, tecnología, ingeniería, arte, humanidades, matemáticas. El trabajo ABP, basado en proyectos. Hay muchas cosas que se puede hacer y que hay instituciones que ya lo están haciendo, ¿verdad? Creo que tampoco estamos inventando el agua caliente, el agua tibia, porque es mezclar la caliente con la fría. Entonces, yo digo, pongámonos todos en una actitud positiva para sacar esto adelante. Yo quiero decirles a la audiencia y a ustedes que tenemos otros problemas como sociedad. Nosotros teníamos originalmente en el año 96 58.000 nacimientos anuales. Hoy tenemos 35.000. Esto no es solo para pensarlo en relación a la reforma de la seguridad social. Estamos pensando que a estos muchachos les tenemos que dar la mejor educación, porque para que ellos puedan disfrutar de los bienes culturales, espirituales, materiales, puedan construir su proyecto de vida, puedan contribuir a la sociedad. Y fíjate que en paralelo tenemos 28.000 personas en conflicto con la ley penal, es decir, 14.000 que están presos y 14.000 con penas alternativas a la libertad. Quiere decir que el sistema educativo a esas personas no les llegó. Hay una gran reincidencia, tampoco les llega cuando están presos. Entonces tenemos la obligación de trabajar mucho mejor con estos 35.000 niñitos que están naciendo ahora y que van a ser quienes sean los educandos en los años sucesivos. Voy a alguno de los puntos que mencionaba la consejera en representación de los docentes, Daisy Iglesias, recién. Bueno, ella decía que este encuadre que se está proponiendo con estas características ha demostrado como ser la práctica muy, muy flexible y poco pautado, como abierto a generalidades, ¿no? Y que deja atrás las disciplinas, las asignaturas como tal. ¿Usted a este punto qué responde? No, de ninguna manera deja atrás la disciplina, para nada. Pero sí vuelvo a lo otro, si bien no es, si bien no empezó ahora el proceso, tampoco termina. Recién empezamos con la instancia formal de consultas de acuerdo a lo que es preceptivo en la ley, que son las asambleas técnico-docentes. Y yo quiero decir que más allá de que hubo dificultades, porque recordemos que el año 21 estuvimos en pandemia, creo que nos olvidamos muy rápidamente de que no había posibilidad ni de convocar elecciones, ni de reunirse en asamblea, ¿verdad? Siempre las asambleas técnico-docentes tienen facultad de iniciativa, es decir, tienen una función consultiva, como en este caso que se les provee un material,
pero siempre tienen abierta la iniciativa, es decir, nunca estuvo vedada, ni antes ni ahora. Entonces, bienvenido cualquier documento. El mismo caso, ella señalaba por qué no se había citado antes de llegar a este documento, por qué no se había citado, por qué no se convocó antes a las asambleas técnico-docentes. Es que las asambleas como tales, lo dice la palabra, son una asamblea, no se puede funcionar en asamblea para tomar decisiones. Tienen una representación que se llaman mesas permanentes. Y esa mesa permanente tenía un mandato cumplido prácticamente, porque, como dije antes, no pudo hacerse la elección, ¿verdad? Pero de cualquier modo, nosotros pretendíamos tener un documento un poco más terminado, un poco más redondeado, como es este. Pero este no quiere decir que sea el definitivo. Es más, un consejero dijo, esto es un documento mártir para seguir cambiando. Lo dijo el presidente, vos podías decirlo concretamente del Consejo, porque creo que él no tiene inconveniente que yo lo repita, como para ejemplificar que es un documento que está abierto a cambios. De modo que el proceso recién empieza y va a tener que seguirse hablando de este documento, de los perfiles de egreso, de los planes. Pero ahí vuelvo a la pregunta que le hacía al principio. Sí. Ustedes dicen, bueno, esto está abierto a cambios, a consultas, sí, a debatir, sí, pero sin embargo usted empezaba citando cómo en documentos de la propia ANEP, ¿verdad?, lo que había sido sí, el plan inicial, ahí ya se adelantaba que se iba por este camino. Por supuesto, porque como dije antes, el camino anterior, en donde ni existe este concepto, por lo menos de manera explícita, ni menos el vocablo, lo ignoraba. Entonces nosotros tuvimos la idea de que esto había que enfatizarlo. De modo que se haya enunciado, lo que quiere decir es que se avisó a todo el mundo por dónde íbamos. Y creo que la ley, que en el fondo si todos creemos en la institucionalidad y en el Estado de Derecho, nos implica un mandato para todos. Ahora, cómo eso se baja a tierra, cómo se pone en práctica, es lo que estamos haciendo ahora. Quiero, una vez más, decir que esto no implica en absoluto vaciar de contenido a ninguna de las disciplinas. Entonces yo, así como... ¿Y no tendría que quedar más explícito entonces en ese documento? Y va a ir, no, en este no, en los futuros, dice usted. En los futuros, ¿por qué no? Perfectamente puede ser. Pero quiero advertir sobre puede ser el punto de negociación, digamos. Esta tendencia un poco maligna del pensamiento binario. Acuérdense cuando estábamos en plena pandemia y era presencialidad versus virtualidad. Y eran los que decían, solo se puede aprender y enseñar de manera presencial. Y otro de los que decía, de ahora en adelante va a ser todo a distancia y por medio electrónico. No, ahora volvimos a la presencialidad, pero tenemos que aprovechar lo que aprendimos a la fuerza para apoyarnos en los medios tecnológicos. Y entonces ahí también se habla del planteo mixto, digamos así. Bueno, acá es algo parecido. Creo que posicionarnos a priori en un bando, adjudicando al otro bando puras malas intenciones o posicionarnos entre lúcidos y burros, yo creo que no nos lleva a nada. Yo creo que hay que saber escucharnos y saber aportar cada uno desde su perspectiva para que tengamos una síntesis lo mejor posible que nos permita superar la situación actual, que es negativa para la sociedad. Hay oyentes que preguntan, bueno, y en un día como está convocado el jueves, ¿las asambleas técnico-docentes podrán discutir un documento tan relevante para lo que va a ser entonces el futuro de esos planes y programas? Lo acabo de decir, es decir, ese día no se agota la discusión, esos cuerpos tienen, como a partir de ahora que sí están electos, van a tener sus mesas permanentes y sobre todo sus comisiones de trabajo. Ahí va a seguir entonces el tratamiento del documento. Tienen exoneración de horas, o sea que hay gente que va a seguir cobrando su sueldo y va a estar trabajando en esto para seguir elaborando, y cuando se quiera presentar un documento lo recibiremos con mucho gusto, como lo hemos hecho en el pasado en relación a otros temas. Lo último, doctor Gavito, el cronograma viene un poco atrasado respecto a lo que se había planteado inicialmente, según tengo entendido. ¿Esto igual se mantiene? O sea, la idea de que los nuevos planes y programas entren en vigencia ya en 2023, ¿eso se mantiene? En el 2023, al inicio, en el primer año de cada ciclo, por decirte algo, primero de liceo UTU, cuarto de bachillerato o media, pero vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Nosotros creemos que sí. Solo en esos primeros años. Siempre estuvo planteado. Así. Al año siguiente esos muchachos pasan al segundo y siguen con el esquema nuevo, y los nuevos que entran por primero y siguen con el esquema nuevo. Esa es la idea, que es una cuestión gradual.
De cualquier modo, todo es dinámico y dependerá de cómo evolucionen estas conversaciones. Doctor Juan Gavito, abogado, consejero del CODICEN designado por el Poder Ejecutivo, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes, saludos a la audiencia. Que pase bien.